Muy bien, como habíamos anunciado en la mañana de hoy, está con nosotros Federico Hugo, concejal del Frente para la Victoria aquí en Tigre. Buen día, Federico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contanos un poquito, Federico, ¿vos cuánto hace que sos concejal aquí en Tigre? Y asumimos en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Resultado de la última elección. Sí, y militando hace años en el Frente para la Victoria y en... acá en el Movimiento Evita. Movimiento Evita. Sí, eso ya hace más de 10 años. Yo no soy originario de Tigre, pero empecé a militar hace ya por lo menos 12 años en Tigre. Iniciamos nuestra militancia en Las Tunas, un barrio de General Pacheco, y en un momento de la Argentina en donde, digamos, no había mucha confianza en la política, si se quiere, ¿no? Ni siquiera nosotros iniciamos nuestra militancia desde lo social, trabajando fuertemente, generando comedores, apoyos escolares, escuelitas, digamos, vinculadas a los pibes y a intentar en los barrios más humildes y sobre todo en los más castigados por ese neoliberalismo, generar algunas vías de organización del pueblo como para resistir a esa situación. A esa situación de ese momento que estaba viviendo el país. Exactamente. Si muy bien cambió la situación del país hoy, queremos preguntarte a vos cuál es tu visión de Tigre hoy, Tigre en general y bueno, obviamente después Don Torcuato. Mirá, yo creo que Tigre como distrito no escapa a lo que ha vivido la provincia y a lo que ha vivido el país en estos años, ¿no? Por supuesto ha tenido un fuerte crecimiento vinculado a estos 10 años que nosotros en sintonía con nuestra presidenta llamamos de década ganada. Muchísimos recursos han llegado a este distrito, ya con el ubietismo antes de que Massa asuma y después con el intendente Massa siendo parte del Frente para la Victoria. Y se han realizado muchísimas obras. Pero por supuesto también tenemos la visión crítica de lo que falta. Nosotros, desde este origen de militancia popular que tenemos, siempre estamos viendo qué es lo que nos falta, no por ser críticos porque sí, sino pensando en cómo seguir solucionando los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Claro, que ese sería el trabajo de los políticos en realidad, ¿no? Solucionar problemas de los vecinos, de la gente común. Tal cual. Lo que a nosotros hoy quizás más nos preocupa es que Tigre se está convirtiendo en un distrito que tiene mucha disgregación en términos sociales, culturales. ¿A qué me refiero? A que se parece mucho a al San Isidro de hace unos años, ¿no? Donde tenés ciudadanos de seguro, el avance de desarrollos inmobiliarios, de los country concretamente, ha generado un impacto ambiental, urbano, geográfico. Uno si mira el mapa de Tigre desde arriba, los 147 kilómetros cuadrados que tiene nuestro Tigre continente, sin contar el delta, más del 60% hoy es barrio privado, ¿no? Y el impacto que eso está generando sobre el desequilibrio de no tener el desagüe natural de las lluvias, el impacto que está generando entre los que tienen cloacas y los que no tienen cloacas, en los que tienen seguridad y los que no tienen seguridad. Y lo que más nos preocupa en ese sentido es que ante ese desequilibrio urbano que se fue generando, no está el Estado municipal intentando equilibrarlo, intentando regular esa situación para que en definitiva Tigre sea una ciudad integrada y no una ciudad disgregada, ¿no? Exactamente, vos decías de los barrios privados y en estos días hubo una discusión sobre Nordelta. No sé cuál es tu visión sobre Nordelta, sobre el tema lavado de dinero, el tema droga y el perjuicio que le trae a los vecinos de alrededor de Nordelta a los días de inundación, de lluvias, que trae aparejada inundaciones, ¿no? Mira, sí, creo que ahí hay dos aristas sobre el tema de Nordelta y de los barrios privados en general, porque digamos, Nordelta quizás es el emblema, ¿no? Sí, sí. Pero hay más de 100 barrios privados en Tigre, y es donde, digamos, en un distrito donde el masismo se ufana de las políticas de seguridad que desarrolla con tecnología, con los drones, con los patrulleros, con las camaritas, con todo lo que se ha invertido en ese sentido,
que tengamos a los narcotraficantes, no al tranza del barrio, que también es un delincuente, pero un delincuente menor, en definitiva, que tengamos a los capos narcotraficantes, muchos del extranjero, digamos, viviendo en los barrios privados, habla tácitamente de una situación de la que nadie se estaba haciendo cargo. Por suerte eso sale a la luz, se empieza a investigar. Hoy hay cuentas frenadas vinculadas al lavado de dinero de inversores de Nordelta, y esperemos que la justicia en ese sentido siga haciendo el buen papel que tiene que hacer para llegar, digamos, a que estos tipos que son el crimen organizado no estén más entre nosotros. Y después lo otro que nos preocupa tiene que ver con la cuestión esta del desequilibrio urbano, ¿no? Vos hablábamos recién de las inundaciones que hoy se generan, por ejemplo, en Las Tunas, que es un barrio lindero a Nordelta. Que antes no se inundaba. Que antes no se inundaba, o se inundaba poco en algunos lugares, ¿no? Porque tiene también Tigre su historia de inundaciones, vinculada también a la cuenca del Reconquista, vinculada a su delta, ¿no? Y a las sudestadas y todo eso. Pero no tenía el impacto que hoy tiene, al no tener los humedales, al no tener obras de aliviación, digamos, del escurrimiento de las aguas. Entonces eso nos está preocupando. Nosotros nombramos Las Tunas porque es quizá un ejemplo de un barrio que quedó rodeado. Yo siempre digo, es como, para el que conoce el personaje de Asterix, es como la aldea Gala que quedó rodeada entre los countries y está sufriendo ese impacto de desigualdad urbana. Ahora, después tenemos otras situaciones con las que nos hemos encontrado nosotros, en el complejo Villanueva, que es la construcción de otro desarrollador inmobiliario, que es Eidico. El avance, por ejemplo, de muelles sin permiso, tapando de alguna manera el poder navegar los ríos de Tigre. El otro día que estuvimos recorriendo la obra de Procrear con Diego Bocio en Rincón de Milver, que se están haciendo 440 viviendas sobre el Camino de los Remeros, ¿con qué nos encontramos? Al lado hay un country, y ese country había tomado parte de la tierra que hoy está donde se están construyendo las viviendas del Procrear. La había tomado porque sí, porque nadie lo controlaba o nadie lo regulaba, o nadie le decía cómo tenía que digamos, el cumplimiento, tenía que cumplir normas. O alguien hacía la vista gorda. O se hacía justamente, se hacía la vista gorda. Por eso digo, en todos estos casos, o todos estos ejemplos que estamos planteando, tiene que haber un Estado, en este caso el Estado municipal presente, regulando y previendo lo que tiene que ver con los impactos del crecimiento de una ciudad. Exacto, sí. Ahí por eso nosotros decimos, Tigre creció muchísimo. O sea, regular para todos. Tal cual, creció muchísimo Tigre, y es bueno y es positivo que eso suceda. Ahora, si ese crecimiento no está regulado para que todos puedan crecer dentro de esa comunidad, termina siendo un lugar injusto, un lugar que no integra, un lugar donde, en definitiva, como te decía al principio, tenemos vecinos de primera y de segunda. Bueno, muy bien, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu opinión con respecto al paro de ayer? Mirá, claramente el paro de ayer nosotros lo vemos como un hecho político, digamos. Son los gremios que se oponen a este gobierno, y en general los gremios que tienen los problemas resueltos de sus trabajadores, por suerte, ¿no? Sí, porque son los trabajadores que están en blanco, que tienen mejor poder adquisitivo, que por eso tienen que pagar el impuesto a las ganancias, que cuando uno va al total de la población económicamente activa, al total de los trabajadores del país, estamos hablando del 10% de los trabajadores que pagan ese impuesto, que puede ser discutible, que yo no digo que no sea discutible, se puede discutir esa situación o esa reivindicación por parte de los gremios vinculados a Moyano, a Barrio Nuevo, al Momo Venegas, pero que creo que no son los verdaderos problemas del país. Si Moyano estaría haciendo el paro porque pide por incorporar al 30% de los trabajadores que están en negro, a que puedan hacer un proceso de estar blanqueado, de que se les reconozcan los derechos, hasta te diría que estaría de acuerdo, porque creo que es una tarea pendiente de nuestro gobierno, ¿no? Poder seguir generando políticas activas en términos económicos que hagan que la parte de los trabajadores que laburen negro y que son los que menos derechos tienen, empiecen a adquirirlos. Ahora, como eso no es lo que representa ni quiere representar, justamente por eso decimos que tiene que ver con una intención política, y además en una situación del país
en donde estamos de alguna manera enfrentando esta situación de presión de los fondos buitres, de los sectores económicos de poder, y que necesitamos en ese sentido poner prioridades. Para nosotros la prioridad es que nuestro país no pague deuda a costa del hambre de nuestro pueblo, que es lo que ha pasado con otros gobiernos, ¿no? O que no haya ajustes porque tengamos que pagarle a los buitres la locura que piden. Así que totalmente para nosotros es un paro que fue político, incluso lo vivimos en Tigre. Te cuento, yo una anécdota. Por supuesto no funcionaban las estaciones de servicio, por ejemplo, porque los playeros se adhirieron a la huelga. Ahora, me pasó en 2 estaciones, por distintos motivos que tuve que pasar por ahí, donde el dueño de la estación de servicio fue apretado por los gremios. El dueño me planteaba, yo puedo respetar que los trabajadores hagan el paro y me lo banco porque es su derecho también. Ahora, si yo quiero despachar nafta, en este caso, siendo el dueño de la estación de servicio, no me lo tendrían que prohibir. Ahora, hubo 2 casos, por lo menos en Tigre, que nosotros conocimos, de apriete de los gremios para que ni siquiera los dueños puedan hacer uso libre, digamos, de su trabajo. Ya que estamos hablando de temas laborales, uno de los conflictos más grandes que se ha vivido aquí en Tigre y que trajo aparejado cortes de rutas es el tema del EAR. No sé cuál es tu opinión al respecto, si el municipio debería intervenir de alguna forma, porque son vecinos de Tigre que trabajan ahí, ¿no? Mira, nosotros lo hemos discutido, hemos estado en LEAR, fuimos al principio del conflicto y también le pedimos el apoyo a diputados provinciales en esos casos. Digamos, para nosotros, cuando hay conflictos vinculados a la cuestión de los trabajadores o la cuestión laboral, tenemos que poner por encima las cuestiones partidarias, ¿no? Porque nos parece el objetivo principal cuidar las fuentes de trabajo de cualquier vecino de Tigre. Y en ese caso fuimos con diputados del Frente para la Victoria y con diputados de la izquierda, con Cristian Castillo, que es un diputado provincial del PTS, a solidarizarnos con los trabajadores. Con los de adentro, los que estaban cortando y habían sido despedidos o cesanteados, y con los de afuera, que estaban en esta situación, incluso con los de adentro que vivían una situación también de mucha condicionalidad por estar trabajando también en ese contexto, ¿no? Y además para escuchar, para interiorizarnos de la situación, presentamos en el Consejo Deliberante un repudio, por un lado a la empresa, por esta maniobra de cesantear y de echar trabajadores sin ni siquiera haberle avisado al Ministerio de Trabajo de que podían estar viviendo una situación de estas características, lo que muestra, digamos, una mala fe de la empresa, una multinacional, LEAR, para que todos sepan, ¿no? Una multinacional que trabaja para Ford exclusivamente, y teniendo en cuenta que Ford, dentro del contexto complicado de la industria automotriz, no bajó la producción, y además también haciéndonos cargo, y fue una discusión dentro de nuestro espacio político, de lo que después fue la represión sobre esos trabajadores, ¿no? Nosotros, y eso reivindicamos siempre de nuestro gobierno, y sobre todo porque Néstor Kirchner fue un ejemplo de eso, creemos que no podemos reprimir a los trabajadores, por más que estén cortando una ruta, que tenemos que buscar otros métodos de disuasión para que los trabajadores no perjudiquen en definitiva el tránsito de otros trabajadores. Y también eso lo repudiamos, ¿no? La acción de represión, en ese caso de la Gendarmería, la repudiamos porque no nos parecía que fuese la manera, y que en definitiva sacaba de contexto o sacaba de eje la prioridad del problema, que era que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Sí, pero eso sería una discusión sin terminar nunca, porque también tienen prioridad los que van a trabajar. Exactamente. Y bueno, hay que buscar metodología. Hay que buscar una metodología para nosotros, eso. por lo menos, no estamos nunca a favor de la represión o de una represión violenta, porque puede haber maneras de abrir canales, abrir una parte para que siga circulando los autos, qué sé yo. Hay distintas maneras. Ahora, el eje principal ahí del problema era cómo intervenimos para que los trabajadores vuelvan a sus puestos. Por suerte, el Ministerio de Trabajo empezó a intervenir, se logró parcialmente una solución, porque todavía, digamos, hay